Buenas tardes, estamos nuevamente con Micrófono Ciudadano dentro del movimiento de representación ciudadana. Estoy acompañado por Daniel y Denise como siempre y tenemos a una invitada. Nuestra invitada hoy es Varinia Youssef Aravena Pérez, gestora en educación social, magíster en trabajo social, presidenta de la agrupación Chile Feminista y ex candidata a la circunscripción provincial de Santiago 6, región metropolitana obviamente, en las elecciones de consejero regional 2017. Varinia, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, bien. Gracias por la invitación y por el espacio para que podamos conversar de algunas cosas. Súper. Gracias a ti por asistir, gracias por venir y por darnos tu tiempo. Varinia, nosotros queremos saber algunas cosas sobre ti. Por ejemplo, ¿cuál es tu concepto actual de lo que es ser feminista hoy en Chile? Mi concepto respecto a lo que es el feminismo, interesante la pregunta y que las aterrices de esa forma respecto de que la aterrices hacia mi individualidad. Porque el concepto feminismo es bastante amplio y aquí entran a jugar las subjetividades de la lectura que podemos hacer cada uno de nosotros en nuestras propias militancias personales de aquello que entendemos por feminismo. Y para mí, desde mi subjetividad, definirse como feminista hoy día es de alguna manera tener una dialéctica permanente conmigo misma, a partir de una lectura crítica con mi entorno respecto de lo que es la violencia estructural, el sistema cultural en el que estoy inmersa, y cómo interactuamos desde las relaciones interpersonales, intersubjetivas, interinstitucionales, en medio de este escenario complejo en el que todos somos partícipes, ya sea por acción u omisión. Y me refiero a la violencia estructural respecto de que muchas veces tendemos a suprimir el feminismo solamente como la violencia de género que sufrimos nosotras las mujeres por nuestra condición de vulnerabilidad dentro de esta construcción cultural. ¿Y por qué lo digo? Porque el sistema opera como foco de violencia hacia la sociedad, y la sociedad a su vez es un foco de violencia, o sea, perdón, el sistema opera como foco de violencia hacia la familia, y la familia a su vez es un foco de violencia hacia la sociedad. Y en esta violencia estructural, de la que todos somos partícipes, insisto, ya sea en conciencia o en desconocimiento, ya sea por acción o por omisión, tenemos roles protagónicos en tanto que reproducimos este sistema cultural que nos daña profundamente en el cotidiano. Desde nuestras prácticas más simples, en nuestro diario vivir, hasta aquello más complejo que es la organización del Estado, por ejemplo. Entonces, como bastante amplia mi definición de lo que es ser feminista, pero eso, como para aterrizarlo un poco y desde una perspectiva súper crítica y dialéctica, una dialéctica permanente. Y, no Varinia, sé si ¿cuál es el feminismo que suscribe Chile Feminista, tu agrupación, tu movimiento? Mira, Chile Feminista es un proyecto político que tiene varios años ya, hemos venido trabajando hace varios años y hemos venido trabajando y aterrizando esta conceptualización. Nuestra intención es transformarnos en un partido político. Nosotros partimos el 2018, hicimos el primer intento, ingresamos escritura pública al servicio electoral para fundarnos como partido político. En esa oportunidad hubieron algunas irregularidades del sistema, tuvimos que hacer una reclamación entre el Tricel, reclamaciones que fueron acogidas por el Tricel, que es el Tribunal Electoral, donde se reconocieron y aceptaron que había irregularidades desde el sistema, desde el servicio electoral, significándose que recién el 25 de abril del 2019 nos ratifican la fundación del partido y empezamos proceso de legalización. En ese proceso de legalización ocurre el estallido social, no pudimos concretar, no alcanzamos a lograr la totalidad de las firmas que nos exigía la ley para poder ser partido político, y hoy día estamos en medio de, pasamos del estallido social a la pandemia, entonces estamos en una situación súper compleja en términos lo local, como a nivel nacional y a nivel internacional. Hemos seguido trabajando nuestro proyecto, hemos seguido profundizando teórico y conceptualmente, y cuando tú me preguntas, ¿desde qué feminismo? Nosotros
responsablemente hicimos un análisis y tomamos la teoría política del feminismo en términos epistemológicos, la esencia epistemológica del feminismo, esta lectura crítica del devenir histórico respecto de esta profunda herencia patriarcal, la tomamos como sustento filosófico, ideológico, para desde ahí, ya que nos permite, si bien hace una lectura crítica del devenir histórico, al mismo tiempo es tremendamente propositivo. ¿Por qué? Porque nos invita desde una autocrítica a nuestras relaciones, a nuestras prácticas y a la cultura en la que estamos inmersos. Si bien es una crítica profunda, al mismo tiempo nos permite establecer sistemas de interrelación social, humana, institucionales y todo lo que se quiera desde una profunda horizontalidad. Lo que es tremendamente complejo, porque nosotros está muy en boga el último tiempo hablar de horizontalidad, de que somos todos iguales, de que tenemos que tener los mismos espacios de participación, que tenemos que tener el mismo valor, mismo protagonismo. Pero es un poco en el discurso, porque en la práctica es tremendamente complejo, porque vivimos una sociedad que está culturalmente construida desde la simetría del poder, desde jerarquía, y aceptamos como naturales y propias estas jerarquías. Entonces, cuando hablamos de una horizontalidad, lo hacemos en el discurso como muy superficialmente, pero tener que realizar una transformación cultural en lo que tiene que ver con todas las valoraciones, desde lo simbólico a lo práctico, lo cultural, es tremendamente complejo. Te voy a dar yo siempre uso mucho este ejemplo, un ejemplo muy concreto. Si nosotros, por ejemplo, vemos a los médicos, si bien los médicos tienen un aporte tremendamente fundamental, y sobre todo estos días que es tan complejo el tema epidemiológico a nivel mundial, sí, la profesión y su práctica está sobrevalorada en términos simbólicos y en términos económicos, respecto de su remuneración. Tanto así que en nuestro país, en Chile, y una de las discusiones profundas que tenemos desde mucho antes del estallido social, tiene que ver con que la salud se transformó en un negocio donde unos pocos lucran a costa de la salud de la inmensa mayoría de todos nosotros, los ciudadanos y las ciudadanas. Sin embargo, los recolectores de basura hacen una labor, un trabajo cotidiano en el diario que es tremendamente necesario y significativo. Porque si los recolectores de basura hoy día se paralizaran y dejaran de recoger a nivel nacional todo lo que nosotros desechamos, te prometo que en una semana tendríamos una explosión epidemiológica tan grave quizá como lo que estamos viviendo. Sin embargo, su práctica, su labor está subvalorada en términos simbólicos de su ocupación en el territorio, así como en lo monetario, en lo económico. Y esa organización, esa jerarquía, equivale para todas las relaciones interpersonales. Y en esa jerarquía entreverada, los hombres ocupan un lugar de dominación, histórico y culturalmente, y nosotras las mujeres en esta jerarquía entreverada, somos el último eslabón junto a los niños. Entonces pasa que somos víctimas de las peores formas de violencia, no las únicas, pero las peores formas y las más brutales, nosotras junto a los niños. Con esto no quiero decir que los hombres no sean víctimas de diversos tipos de violencia, porque lo son. Claro. Lo son en el cotidiano. Y un sistema, insisto, que reproducimos, por eso que es súper complejo. No es tan simple como decir, mira, ¿sabes lo que pasa? Que acá están los buenos y acá estamos, o sea, acá están los malos y acá estamos los buenos y esto lo vamos a dividir. No, porque es complejo, son tan complejo años, como nuestras relaciones interpersonales. Claro. Son siglos hacia atrás de esas costumbres. Varinia, bueno, dentro de ese marco, ¿ya? De lo que nos acabas de contar, me interesa también conocer qué te motiva a ti a crear esto del Chile feminista. Mira, yo soy una de las ideólogas, no soy la única, soy una de las ideólogas, somos un equipo de trabajo que está conformado por personas que tenemos alguna incipiente y pequeña trayectoria política por diferentes espacios de tránsito, y otras ciudadanas y ciudadanos que tienen cero experiencia respecto de militancia o participación en espacios políticos. Y insisto, tomamos el feminismo porque consideramos que es un paradigma teórico, filosófico, que hoy día nos da respuesta a este contexto actual. Recordemos que nosotros estamos en un cambio de siglo y por tanto en un cambio de paradigma.
y sentimos que el feminismo, en términos filosóficos, teóricos, ideológicos, respondía a este contexto actual, era plenamente coherente en términos de lo que nosotros entendemos por una reflexión crítica, pero también al mismo tiempo propositiva, que nos permitía como dar una respuesta y entender que en esta complejidad de escenario debemos, desde las diferentes circunstancias personales, políticas, sociales en las que nos podamos encontrar cada uno de nosotros, cómo somos capaces de sentarnos mirándonos a los ojos, mirándonos de frente y construir un proyecto político que fuera en función de ser un aporte al desarrollo histórico del país. Y por eso lo hicimos desde esta mirada, y a veces voy a aterrizarlo así, porque a veces me preguntan, o cuando nosotros estábamos, por ejemplo, el año pasado, que estuvimos con Stan en distintos lugares, estuvimos en Valparaíso, Rancagua y Santiago, estábamos en el centro de Santiago, y me preguntaban, a veces me decían, oye, pero esto no, pues yo quiero saber si acá están las feministas radicales, o están los separatistas, o están las marxistas, y yo les decía, mira, y le explicaba todo lo que explicó usted, y le decía, mira, nosotros lo tomamos desde su fundamento, desde su esencia, el feminismo. Ahora, dentro de nuestro espacio y de discusión política y de construcción partidaria, nosotros tenemos militantes que adhieren a diferentes corrientes del feminismo, porque dentro existan corrientes filosóficas que responden al marxismo, que son las radicales, que responden a algunas, separatistas no hay, sí, que liberales también hay, y la gente me dice, no, pero es que es imposible que un liberal se siente con una marxista. No, no es imposible. No es imposible porque nosotros vivimos una sociedad compleja y diversa, donde no somos todos iguales, donde no pensamos todos iguales, y a lo mejor nunca vamos a pensar de la misma manera, pero sí nosotros tenemos que tener la capacidad de sentarnos a establecer un diálogo y de respetarnos y de tener principios básicos en términos universales que no pueden ser vulnerados. Y me refiero, por ejemplo, al marco de derechos humanos, en lo nacional y en lo internacional. Y ahí no nos podemos perder. Tampoco podemos pensar o podemos, desde nuestra lógica como partidaria, construir partido hoy día pensando que los otros están equivocados y nos sirven y nosotros tenemos la verdad, y como somos poseedores de la verdad y de este nuevo paradigma, entonces nosotros tenemos que estar y los demás no. No, para nada. Dentro de nuestra construcción interna nosotros consideramos que la discusión y el debate permanente es la esencia del partido y es lo que permite y nos podría permitir avanzar en una discusión enriquecedora y que realmente sea un aporte. Y dijimos, porque si nosotros tenemos un sueño país, ese sueño país primero lo tenemos que trabajar en casa, en la interna. Claro. Y la interna no puedo discriminar porque además el feminismo no es discriminador, po. El feminismo es tremendamente integrador. El feminismo es tremendamente reflexivo, respetuoso, integrador, y lo que hace es tener un análisis crítico de toda práctica de discriminación, de vulneración, de violencia, de negación, de invisibilización. Entonces, si yo lo voy a su esencia filosófica, tengo que hacer el ejercicio de entenderme con los otros, con lo difícil, insisto, no es fácil, es súper complejo. Porque una cosa es decirlo o escribirlo en el papel que suene muy bien, o decirlo o declararlo, y otra es cuando realmente tienes que entenderte con otros que tú decís, no, pero no estamos, parece hablando lo mismo, pero tenemos que hacer el esfuerzo. Insisto, tenemos que hacer el esfuerzo porque si no nos encontramos en situaciones como la actual en Chile. De verdad, con una cantidad de discursos disonantes, y ¿sabes qué es lo terrible? Que nos podemos reír o lo podemos dramatizar. Los chilenos pasamos de eso, lo dramatizamos y nos reímos. Pero ¿sabes lo dramático y lo terrible? Que el costo diario lo pagamos la inmensa mayoría de las chilenas y los chilenos. Eso es lo terrible, los ciudadanos comunes y corrientes, que no sabemos cómo llegamos a fin de mes, que tenemos que lidiar con la cesantía, que tenemos que lidiar con cosas súper cotidianas y simples, somos los que estamos en medio de incapacidades, desde lo técnico, desde lo práctico, hasta, diría yo, desde lo humano. Hasta desde lo humano, porque hemos visto todo tipo de cosas. Y no solo en el último tiempo, yo diría, hace harto rato. Vanina, ¿sabes qué? Tú estás haciendo una propuesta como para transformar este movimiento en un partido político, ¿cierto? Ya, pero dentro de la visión que tiene la población chilena
de los políticos y de la política en general, ¿cómo aspiran ustedes a salvarse de la condena generalizada que tiene la población chilena sobre la clase política? Porque, o sea, tú vas a tener el sobrenombre, el epíteto o el adjetivo de política, y eso ya es malo, eso ya es negativo per se en esta sociedad. ¿Cómo se salvan de eso las Chile feministas o el Chile feminista? Es súper complejo porque, y interesante la pregunta que me hace, y te puedo, por ejemplo, yo ya pasé por el ejercicio de intentar legalizar el partido, no alcanzar a juntar las firmas, porque se produjo el estallido, no terminar el proceso. Y en ese proceso había personas que lo recepcionaban súper bien y que se detienen contigo a conversar en la calle, hay gente que pasa súper indiferente, y hay otras personas que te agreden, y te agreden a priori. Te agreden sin saber quién eres, sin conocer el proyecto, sin leer el proyecto, sin profundizar en nada. Y esa es una radiografía de nuestro Chile. Y eso dice relación con varias cosas. Primero, los medios de comunicación masivos han jugado un rol preponderante de alguna manera en este juego perverso de mostrar como todo lo peor a la clase, a la política, primero los políticos, la clase política, como todo lo peor. Y yo creo que habría que hacer diferenciación en términos de que todo lo que hacemos y todo lo que ocurre es político. Y eso dice relación con la educación cívica de la que carecemos la mayoría de los chilenos y chilenas en nuestro país, porque nosotros sabemos que, por ejemplo, educación cívica la sacaron del currículum, de la malla curricular del colegio en los años de la dictadura y no se restableció. O se han hecho intentos desde, creo, no sé, no mal no recuerdo, desde el 2000, después del 2010, pero no han sido lo suficientemente como universales para que lleguen a toda la población en lo que es la formación de educación media. Eso tiene un impacto respecto de que la gente siente que la participación política o lo que refiere al concepto mismo es algo que es ajeno a mí, ajeno a mi realidad. Como es ajeno a mi realidad, a mis necesidades y a mis intereses cotidianos, no voy a invertir tiempo. Y entonces yo lo voy a delegar en otro. Situación que es muy ventajosa para las élites dominantes, y voy a hablar élites dominantes políticas, porque habemos muchos que participamos en política, pero no somos parte de la élite política. La élite política tiene un juego interesante con los medios de comunicación masivos, porque en este tema de que la política es solo para algunos, y además está tan desprestigiada, finalmente nos encontramos en la práctica con que siguen siendo las mismas figuras las que se perpetúan en el poder, dada el desconocimiento, la no participación y la no vinculación de la mayoría de las ciudadanas y los ciudadanos. Bueno, con el voto voluntario solamente se empeoró la situación de la poca participación. Y que nosotros tenemos espérate un poquito, tenemos alcaldes, tenemos parlamentarios, alcaldes, tenemos todo tipo de autoridades políticas que están de la década del 90. Yo digo, eso no es más próximo... Llevan 30 años algunos, 30 años en los cargos. Yo te digo, eso está más próximo a expresiones dictatoriales que de democracia. Entonces, además tenemos una democracia muy débil. Porque cuando Pero por eso tenemos ahora la oportunidad, Marinia, de tener un proceso constituyente. Está dentro de tus planes, si se logra concretar el tema de tu partido, ya, poniéndonos en ese asunto, o si lo logras por otro lado, el cupo, participar del proceso constituyente. ¿Lo tienes dentro de tu...? Mira, nosotros como colectividad partidaria, en nuestra declaración fundacional ideológica que está en nuestra página web, que es chilefeminista.cl, nosotros en el 2018, ya cuando subimos la información a la plataforma virtual, nosotros planteábamos que nuestro trabajo político tenía que desencadenar en términos de visión política a que llegáramos como país a una constituyente, ¿sí? A una asamblea constituyente. Eso lo teníamos, y eso está, y el registro está, y eso nosotros lo teníamos declarado en nuestras bases fundacionales y principios rectores como colectividad desde mucho antes del estallido social. Entonces, desde lo que es el compromiso político de la colectividad está el realizar un trabajo y un aporte a que podamos llegar efectivamente a un proceso constituyente, entendiendo que las 3 constituciones que hemos tenido en Chile
han sido bajo procesos dictatoriales donde la verdad el pueblo no ha podido ser protagonista y no ha podido definir algo que es muy sencillo, que tiene que ver con la casa que habitamos todos. Y como no hemos podido determinar, no hemos podido participar de esta casa, de este conjunto de cuerpos de leyes que nos rigen, hay una disonancia entre lo que es nuestra experiencia personal, nuestra historia como pueblo y las leyes que hoy día entran en profundo conflicto con, nosotros lo podemos ver respecto de la profunda desigualdad socioeconómica, y de todo tipo, porque no solo es socioeconómico, cultural, política, social. Entonces, claro, desde ahí hay un profundo compromiso con el trabajo, pero sí me gustaría hacer una observación y profundizar un poquito en que, más allá del compromiso y la profunda necesidad, sí siento que como sociedad estamos en condiciones desiguales para enfrentar un proceso constituyente. Digo en condiciones desiguales porque dado el nivel de despolitización de la población, despolitización, analfabetismo cívico, hoy día no tenemos un piso conceptual mínimo de discusión que nos permita enfrentar el proceso en igualdad de condiciones. Y ahí digo, y es riesgoso, ¿por qué es riesgoso desde mi subjetividad? ¿Por qué digo es riesgoso? Porque podría ocurrirnos que finalmente aquellos sujetos o aquellos conglomerados políticos de los que nosotros, los que pertenecemos a una participación política más periférica, somos tremendamente críticos, pero que sin embargo tienen y poseen el acceso a los medios de comunicación masiva, sean quienes, cuando lleguemos a este proceso constituyente, ocupen los espacios que debería ocupar el ciudadano común. Y digo ciudadano común, no digo que no deban haber expertos, sí tienen que haber expertos, pero también tiene que haber ciudadano común. El tema es cómo desarrollamos un mecanismo que nos permita aproximarnos hacia una democracia directa, y no esta democracia representativa que hemos tenido que ha sido, que fracasó, porque si hoy día estamos en las circunstancias y en este tránsito histórico que estamos, es porque este modelo, no solo el modelo político-económico, sino que el modelo de democracia fracasó. Entonces es el momento de pensar, de repensar, pero también de realizar un trabajo de alfabetización cívica a nivel nacional que llegue a todas las capas y a todos los espacios de la sociedad civil. Porque necesitamos emparejar la cancha, si la cancha ha estado súper desigual. Entonces, eso es difícil, de caer en una trampa y que incluso la Constitución, de verdad, es muy subjetivo, pero puede quedar hasta peor. Claro, o sea, ahí tenemos varias diferencias. Porque recuerdo que hubo un maquillaje del señor Lago. El señor Lago, yo era chica, y el señor Lago con un dedo apuntó y todos le creímos. Y yo también le creí. Y yo también le creí, pues yo era jovencita, estaba en mi adolescencia. Y yo dije, wow. O sea, valiente. Vi los videos, dije, wow, porque ya era más chica. Pero después vi los videos, dije, wow, y después tú te encontré con que el maquillaje que hubo a la Constitución de su gobierno, la privatización y todo lo que hizo, wow. No voy a entrar en detalle, pero... Entonces se sacaron un poco los resabios de la dictadura que quedaban en la Constitución, pero no hubo más allá un cambio estructural y lo que era necesario ser ahora. Esas fueron las reformas. Sacar a los senadores designados, cosas de ese estilo. Dani tiene una pregunta para ti. Sí, bueno, más que nada, bajo esa cancha desigual, ¿cierto? Que decíamos ahí una diferencia, no solo también en el tema semántico conceptual, sino que también desde el tema más materialista como un tema financiero, ¿cierto? En esta cancha desigual, ¿quiénes vendrían siendo los potenciales aliados, por ejemplo, para esta agrupación de Chile Feminista? Mira, yo creo que los potenciales aliados para trabajar hoy día, así como en el escenario político discursivo, de alguna manera va a tener relación con todas aquellas organizaciones que estén trabajando y que se planteen el trabajo político, territorial,
desde lo micro a lo más macro, desde una perspectiva, desde un cambio de paradigma, desde una horizontalidad en el trabajo, se planteen desde la construcción de un trabajo colaborativo y no desde las lógicas dominantes que hemos conocido históricamente desde esta lógica de asimetría del poder. ¿Cachai? Yo creo que por ahí siempre vamos a estar en sintonía con esos espacios, con los espacios que estén en una reflexión crítica, igual que nosotros, que estén en sus propios procesos internos, dialécticos, que hoy día estén replanteándose y hayan llegado a la comprensión que aquello que entendíamos por ejercicio y participación política hasta hoy día está profundamente, es débil, cuestionable, y es necesario y urgente construir nuevas formas de ejercicio político. Y digo nuevas formas porque tiene que ser así con todo lo que nos cueste. Este va a ser un proceso largo, no es un proceso lento, esto no es rápido, esto de verdad que va a costar, porque piensa que tenemos que desconstruir aquello que nos ha acompañado por largo rato en nuestra historia de vida personal y social. Porque no es solo, insisto, cuando hablo de estructura y superficie, no es solo maquillar la mesa por encima, sino que tengo que replantearme hasta la propia existencia, porque mi existencia también la he construido en base a verdades que hoy día están profundamente cuestionadas y se derrumban solas. Desde lo más subjetivo, desde lo más cotidiano a aquello más complejo. Pero, Variña, hay un espectro bastante amplio de organizaciones políticas, dentro de esas organizaciones feministas, etcétera. Tú estás en conversaciones, tú tienes un listado, hay gente que te ha acercado, ¿Tú hay dices algo, de organizaciones feministas? o de cualquier otra organización. ¿Tienes algún nombre? Organizaciones políticas. Mira, estamos en conversaciones de participar, de poder participar, hace poquito con el Pacto Constituyente por Chile. Tuvimos hace poco tiempo unos intercambios, una reunión. La semana pasada nos confirmaron que aceptaban nuestra participación dentro del pacto, lo que nos parece súper bien, porque la idea es poder trabajar en conjunto. Se necesita de muchos cerebros, muchas voluntades, mucho trabajo, mucha fuerza, porque, insisto, este proceso va a ser largo, va a ser difícil, la cancha es desigual, entonces tenemos que, con el trabajo colaborativo entre todas y todos, podemos avanzar de alguna manera en ir como permeando esta lógica simétrica de poder que nos daña tanto. Así que eso sería como en lo más concreto hoy día, que estamos dentro del Pacto Constituyente por Chile. Se ve. Está conformado Variña, por varias agrupaciones, por varias agrupaciones, por claro. varias organizaciones y movimientos. Entre ellas representación ciudadana, así que... ¿Cómo? Entre ellas representación ciudadana, es un buen hito para poder desde ahí surgir desde las asambleas las ideas constituyentes que lleguen a la constituyente. Variña, Sí. Variña, ¿sabes qué? Nosotros tenemos una pequeña tradición aquí en el micrófono ciudadano que consiste en lo que llamamos nosotros un bonus track. Básicamente son una serie de nombres o conceptos que nosotros te vamos a decir y que tú, vas a responder con lo primero que se te venga a la mente, lo que se te salga del cuello, ¿ya? No sale de aquí, no sale de aquí. No sale de acá, Ya. ¿ok? Con confianza. Aquí queda. ¿Y qué? Pon atención. Macarena Santelices. Voy a hacer un bacheletazo, paso. Wow. Un bachelet. Esto está grabado. Coordinadora 8M. Lo que se te ocurra, puede ser cualquier cosa. Para distendernos un rato de la conversación. Herméticas. Bien. ¿Perdón? Son súper herméticas. El ABOFEM. Las ABOFEM. Más bien. Solo la he visto en las redes sociales como declaraciones, tuiteos y esas cosas. Más no.
Ok. Cernameg. Funciona muy mal, pues. No diría que un problema es falta de recursos, diría que hay un problema de utilización de recursos. Creo que en general estamos re mal en términos de política gubernamental, de cómo, de los planes y programas, cómo se están trabajando. Y eso es porque no es porque no hayan profesionales preparados en Chile. En Chile vemos muchos profesionales preparados. Lo que hay es demasiada corrupción. Y como hay demasiada corrupción y hay que poner a los amigos de los amigos, entonces los amigos a veces no tienen ni idea de lo que están haciendo, ni cómo lo están haciendo. Y eso tiene un impacto catastrófico para la mayoría de nosotras, las ciudadanas y los ciudadanos, porque nos priva de algo que es un derecho, porque la aplicación de una política pública es con los recursos de nosotros los contribuyentes, de todas las ciudadanas y los ciudadanos. Entonces son fugas de capital desde el Estado, que se alimenta de todos nosotros, y se va en, a veces, gestiones millonarias, campañas publicitarias millonarias que no le dicen nada a nadie, que no tienen impacto, que no tienen asidero con la realidad ni con el cotidiano de todos nosotras y nosotros, y profesionales que a veces no son los más idóneos para los espacios en los que están, pues, y eso es transversal en todas las políticas públicas, no solamente en el Cernameg. Espero que no se enoje nada. No, estamos bien, estamos súper bien. Nos quedó claro tu postura. Sí, porque tengo la experiencia no solo como profesional, sino también como ciudadana. También soy ciudadana, también he sido objeto de políticas públicas y también he tenido que tristemente mover la cabeza y decir, pero ¿qué están haciendo? ¿Cómo lo están haciendo? Porque hay una doble y triple victimización, hay un trabajo torpe que se está desarrollando de manera muy torpe. Y se desaprovechan recursos que hoy día debieran estar de manera adecuada invertidos. Y ¿sabes qué? La consecuencia son femicidios, son niños y mujeres que viven días de terror, una población que aumenta y daña y está profundamente dañada en su salud mental, en el cotidiano, y tiene que seguir día tras día, de esa manera. Y cuando uno ha sido dañado y cuando uno es vulnerado en lo más personal, en lo más privado, aprende y aprende a relacionarse con los otros desde ese paradigma, desde esa forma. Entonces cuando yo digo hombres y mujeres somos víctimas y victimarios, claro, porque reproducimos ese sistema que nos daña. Entonces, cuando malgastamos los recursos del Estado, mal aplicamos políticas públicas y no hacemos un trabajo serio, tenemos como consecuencia una ciudadanía en su conjunto dañada. Y el impacto que va a tener en la vida individual y social de cada uno de nosotros a veces es irreparable. Eso. Nos queda. ¿Alguna otra cosa? No, nos quedó muy claro. Estamos bien. ¿No quedan más preguntas? No, estamos súper bien, Nos ha servido mucho esta conversación contigo para quedar súper claro y muy bien informados sobre la propuesta de Chile Feminista. Esperamos de verdad que les vaya bien, como a todos los conglomerados que se están formando en estos momentos, y queríamos agradecerte profundamente tu disposición y tu tiempo para responder nuestras preguntas y jugar nuestro pequeño juego final. Oye, sí, mira, muchas gracias por la invitación, por el espacio, porque carecemos de espacios de discusión y de debate, todas las otras expresiones y formas distintas de hacer política. Y algo en lo que estamos al debe con la sociedad, con la ciudadanía, respecto de tener espacio donde la gente pueda ir teniendo la experiencia de conocer otras formas de ejercicio político que son distintas a lo tradicional, a lo que nos tienen convencidos que es lo único, que es lo propio, que es lo normal. Que uno, por ejemplo, prende en este país la prensa, la televisión abierta, que la mayoría de la población la seguimos viendo de alguna manera. Y la abre y lo que se encuentra es como, no hay discusiones políticas, filosóficas o confrontación de ideas dentro de un marco de respeto.
Lo que hay es una Desprestigio. cantidad de, desde maltratos lingüísticos hasta falsedades de todo tipo, maquillaje, humillaciones, todo tipo de cosas que te puedas imaginar que no nos sirven como sociedad para nada. Una farandulización de la política. Exacto, una farándula Aparte de que eso. se habla de todo menos lo importante. La política Claro. es muy De necesaria, lo pero inmediato. hay que depurarla, hay que limpiarla y para desde esa base poder construir un mejor país. Exacto. Varinia, nos despedimos entonces, Daniel, Denise y yo. Que tengas muy buena tarde, muy buena semana y que pase lo que necesita pasar en Chile. ¿Ok? Muchas gracias por el espacio, chicos. Y estamos hablando. Listo. Estamos hablando. Que Fuerza. estés muy Muchas gracias. bien. Chao, chao. Chao.